Caramba, porque soy un caballero. Caramba, trafico por Calaguala y Rosa. Caramba, y bajo por los lecheros. Caramba, yo soy dueño del varón. Las calles principales que trafico hay Rosa son la estación del puerto con San Francisco. Las calles principales que yo trafico con San Francisco, ahí sí, la Plaza Chaurra y Rosa, la Avenida Argentina y el Puente Jaime. Los Placeres y Playa Ancha fueron mis canchas y Rosa. La 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 la. Yo nací en las caballerizas del Barón, entre herreros y caballos. Pero todo cambió cuando el tranvía. Ya han pasado 85 años. Cuando venía el tranvía y se paraba aquí y se bajaba el maquinista con el cobrador y pasaba a tomarse el pencazo. Me decían que yo siguiera hasta la esquina, tenía unos toperoles donde llegaba el tranvía. Así que se frenaba con la mano, esperando que me hicieran señas allá. Me hacían así, entonces partía. Le da el contacto y venían 1, 2, 3, 4 y se venía
el tranvía para acá. Y aquí se frenaba, así que ellos, los romanos, el tranvía, siempre abajo a buscar la gente. Primero había un desvío, se juntaban dos carros, se juntaba el que venía de abajo y el que venía de arriba. Se cruzaban y había un desvío que separaba el de abajo, se ponía a la derecha y el que pasaba de arriba pasaba de largo. Entonces el otro venía para arriba. Los dos llegaban al ascensor eléctrico. Para allá, para Yolanda, se iban cuando en la noche se iban a guardar los carros. Ya han pasado 85 años. Cuando murió mi padre, el año 39, entonces subieron los de, ya había un carro. Y subieron los, el maquinista, Urrutia, que se llamaba. Se fueron antes, cuando cerramos aquí en el negocio, a las 9, 9:15, 9:30. Es un negocio que existía aquí en calle Tocornal que se llamaban San Carlos, San Carlos. San Carlos, Por usted, ¿no? por mí. ¿Eso qué año fue? ¿1930? ¿40? 1900, de antes, 1930. 1930. Y este negocio surtía de parafina, carbón, Carafina, leña y carbón. y carbón. ¿Cómo fue el cambio, el progreso que trajo el tranvía, a pesar de que el trayecto es corto desde el ascensor eléctrico hasta acá al final de Tocornal? ¿Cómo fue el cambio cultural en relación al progreso? Fue que ya aquí había línea por este lado y por Diego Portales. Portales Ujú. había un kiosco grande que se vendía fruta, Vendía fruta. claro. Y ahí llegaba el carro arriba. Y del muro se partía el carro para arriba. O sea, de la altura del Mirador Barón más o menos llegaba el carro. De Mirador Y ahí estaban Bueno, las escaleras hacia el a la ascensor. altura, Perfecto. claro que es distante, un poquito más abajo. ¿Y se usaba a diario? ¿Subía cada 5 minutos? ¿Cómo era el recorrido? El recorrido llegaba el carro y partía para abajo. Y en la esquina paraba el tranvía, el número 8.
El número 8. ¿Y el Cerro Barón hasta dónde llegaba arriba? ¿Llegabas al estanque, más abajo del estanque, a la cancha Llegaba Arcilla? hasta el estanque, llegamos, bueno, la micro, Las micros, justamente, ¿ya? la micro llegaba hasta el silla, Hasta calle Arcilla. al fondo, le daban la vuelta donde había un Quematorio, un Incinerador. incinerador. Ya, perfecto. quemador de De basura. basura. Oiga, ¿y qué año llegó la primera micro esa El año 45 aproximado? aproximadamente. ¿Y qué cambio? 46. 43. Me acordaba el nombre de primer. ¿Chofer? ¿Era conocido? No. El chofer era Jiménez y vos. El pelado vos solo. Porque era caro. Usar sombrero. Sacaron el tranvía. El tranvía Estuvo 30 estuvo años. como al 45 de la corrido el carro aquí. Porque mi padre murió el año 39 y fueron hasta llevar el carro con nosotros, que nos llevaron a tomar el ascensor. Mi padre vivía en Los Placeres, en Javier Carrera, una palma más allá del Morón liso que hay de Diego Portal. Me casé y seguimos aquí, vida comerciante, con mi mujer que está aquí al lado, y vamos a cumplir 60 años de matrimonio. 60 años de matrimonio. ¿Qué año llegó acá usted, varón? Yo llegué a fines de diciembre del año 54. Nosotros nos casamos el 4 de diciembre del año 54, nos fuimos de luna de miel, regresamos poquitos días antes de Navidad y aquí había siempre negocio que era de mi esposo. Aquí estuvimos varios años y después mi marido siempre tenía la idea de un negocio que se llamaba La Española, que es un negocio muy antiguo, que lo atendía una señora que le decían la madama. Antiguo, antiguísimo. Y siempre mi esposo estaba con la idea de ese negocio hasta que falleció la madama y después llegamos nosotros. Y después nos trasladamos al negocio de enfrente que nos ofreció el caballero, el dueño, que nos apreciaba mucho, que si nosotros no nos trasladábamos al Arca de Noé, él cerraba esas cortinas. Y en realidad la gente muy buena, muy amable.
ellos con nosotros con ellos, tuvimos una convivencia muy bonita por varios años, hasta que ya mi esposo se enfermó de la vista. Esto fue el año a fines del 89. Había un centro habitacional ahí que se llamaba el Betancourt. El Betancourt. Era un pasaje con muchas familias, 104 familias, pero de gente buena, porque esa gente trabajaba en el mercado, en el matadero o en la playa Portales. Así que era gente humilde, pero gente buena, gente honrada. Nos estimaban mucho a nosotros. Más de 100 familias, ¿no? Más 104 familias vivían. Del cerro Los Placeres yo me pasé al varón, me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más de él. Del cerro Los Placeres yo me pasé al varón, me vine a Cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. De aquí nos ofrecieron en el Liceo 3 un negocio muy bonito, era un kiosco bien grande, muy surtido, vendíamos de todo, hasta artículos escolares, no solo para comer y beber, helados, sino que también artículos escolares, donde tuvimos un gran cariño de los alumnos, de los profesores, incluso hasta de los apoderados nos iban a conocer por lo bien que nosotros atendíamos a los niños, porque el niño tenía un problema y nosotros se lo solucionábamos. Si un niño se caía, yo le hacía la curación. A veces un niño no podía hacer un dibujo, mi esposo se lo encaminaba, y así nos decían mami, papi, la mayoría. Ustedes fueron muy queridos en el Liceo 3 y después esa magia se traslada a la Española, acá en calle Diego Portales, claro. El año... En enero del 73. Enero del 73 sí, a la Española, donde Española. cambian un rubro totalmente distinto, Diferente. porque esto era Fuente Soa Roticería, ¿no? Claro, era Fuente Soa y Roticería. Ahí se vendía todo artículo de pastelería también, empanadas, pan, cecina, de todo, lácteos, yogures, té, café, lo que quería servir con dos, empanadas, lo que quería servirse la Berlines. persona. Berlines. Se vendía mucho, mucho. Era muy buena esa venta de ahí. Pero el dueño no era bueno. Y a usted cuando le dicen quédese con el Arca Noé, para ustedes fue una cosa mágica. Claro, porque en realidad siendo un tremendo negocio, como más que un minimarket, yo creo, y del cual se vendía de todo, el dueño nos cobraba la mitad del arriendo de que pagábamos al frente, que era mucho más chico, y con una consideración tremenda. Por eso que digo que hubo una afinidad entre la familia Semprevivo y nosotros, de lo cual aún a estos años todavía el único familiar que queda es don Luis Semprevivo, que esporádicamente nos llama por teléfono para saber cómo estamos nosotros, lo cual se agradece mucho porque fue una afinidad tremenda con esa familia. ¿Cuándo deja de existir esta inquietud por el negocio? ¿Cómo fue ese traslado del emporio del cerro, del emporio del cerro? Total, generalizada, era almacén, botillería, cristalería, enlosado, cecina, perfumería, librería, ¿cómo será que y todo. Claro, ¿cómo será que los inspectores municipales, cuando nosotros íbamos colocando artículos nuevos de electricidad, botones, hilos, de paquetería, de todas esas cosas, se admiraban porque eso se va haciendo un agregado a la patente, que nunca habían visto una patente tan completa. Y esto se decidió, más bien yo,
decidí que mi esposo ya vendiera, dejara, regalara el negocio porque él empezó a perder la vista a fines del 89 y pasaba solo aquí con una tremenda depresión, pasaba acá en la casa. Entonces yo decidí, vende, bota o regala, pero yo quiero ir a cuidarte, porque yo pensaba, voy a llegar a la casa y quizás con qué cuadro me voy a encontrar, porque venía la doctora Bea, Teresa Bea, a verlo todos los días y él tenía que bajar la escala, abrir la puerta, en ese tiempo no había citófono. Y usted, que venía de Esperanza, se Sí. convirtió ya después de 60 años aquí en una baronía. Prácticamente, claro, por supuesto. Sí. Claro, porque yo nací en Esperanza, pero al cumplir los 23 años me casé y me vine para acá, pues de aquí ya no he salido más. ¿Cómo ha sido el cambio en Barón, si tuviese que hacer un análisis positivo o negativo? Para mí fue positivo porque, por ejemplo, yo si tenía que ir a hacer una compra, bajaba, incluso si no venía micro, bajaba caminando y llegaba al tiro al centro, a la avenida Argentina. En cambio de Esperanza ya era más lejos la cosa. Así que para mí fue positivo, sí. Y me adapté al tiro al cambio. Eso es lo bueno, que nunca eché de menos. O sea, iba a ver a mis padres una tarde en la semana, que si era invierno ellos me venían a dejar, porque en ese tiempo una señora no andaba sola en la calle al oscurecer, ya pues no era bonito. Entonces venían mis padres a dejarme ya tipo 8 de la tarde y todos los miércoles yo iba a verlos a ellos. Dediqué a esa tarde para ellos. Don Carlos, ¿usted qué es lo más positivo que puede sacar del Cerro Barón? Bueno, que me casé. Que me casé, me traje a un ejército para que Feliz. estar acá. Sí, podemos hacer un buen balance de nuestro matrimonio porque nunca No, tuvimos nunca. problemas ni de celo, ni de plata, porque con lo que hay uno tiene que conformarse, vivir con lo que hay en la mano. Si no está, no existe, se aguanta. Si tuviésemos que dar un mensaje, en el caso de don Carlos, en el caso de usted, señora María, de que vieron el progreso nacer, don Carlos en el Cerro Barón, usted en Esperanza, después acá en Barón, vio progresar al Cerro y vio progresar al Valparaíso. ¿El progreso es positivo para la ciudad? Sí, ha sido positivo porque se han hecho cosas muy bonitas. Por ejemplo, antes era muy diferente todo. Cuando uno estudiaba la avenida Argentina, cuando habían esos temporales, el agua subía por la bota que llegaba a las rodillas. Y lo más curioso que me acuerdo yo, que antes eran góndolas en el tiempo mío, cuando yo estudiaba. Entonces el agua entraba, era de 4 puertas la góndola, 2 adelante y 2 atrás. Entonces el agua entraba por unas puertas y salía por la otra. Claro, ahí en la avenida Argentina era así. ¿Era de madera la avenida Argentina al principio, no? No, yo la No la conocí alcanzaba. con ripio. Con ripio. Al centro con ripio, pavimentada a los costados, pero al centro era de ripio. Todo lo que era feria, todo eso era ripio. ¿Y las góndolas, don Carlos, que subían al Barón, subían por huella? Por huella. Huella ahí aquí. Tocornal. En Portales y Socorro. Ok, pues, yo les quiero agradecer su tiempo, a la vez felicitarlos, 60 años de matrimonio, son bodas de diamante. Sí, antes era más adelante, pero ahora dice que a los 60 son bodas de diamante. Esperemos, Dios, que lleguemos a fin de año para celebrar los 60 años, así Por como supuesto. celebramos los 50, si Dios quiere. Y la recomendación para los matrimonios es, además de amor, comprensión y respeto. Si falta el amor o falta la comprensión o el respeto, cae. El mensaje sabio Sí. de la señora María Entonces. Medina Sassi y de don Carlos Muñoz Vicencio, que viven
don Carlos nacido acá en Tocornal 521, la señora María del año 54 que vive acá en el Cerro Barón, y bueno, aquí mejor aprovechar este documental en tributo a usted, 60 años de matrimonio, creo que son parte del patrimonio del Cerro, así que muchas gracias por su tiempo. Por nada, al contrario, Bueno, nosotros agradecidos de usted. Muchas gracias. En la obra de Antonio Zárate Gijón, el rostro aparece como paisaje y territorio, como cartografía y caligrafía, como ideogramas de una sintaxis de color y forma, en esa inquietante extrañeza que solo puede ofrecer un rostro humano, bajo la fatiga nihilista, en sus últimas posibilidades. Antonio Zárate así introduce en sus retratos torsiones y distorsiones de los ejes que dan como resultado la deformación de los rostros. Sin embargo, en esa misma deformación rescata el gesto personal. En el movimiento del borrado y en el momento conflictivo en que la presencia parece a punto de disolverse, rescata los rasgos mínimos y diferenciales entre uno y otro personaje. Se insinúa una narración atávica, una mirada de siglos, como si cada obra fuera una puerta de entrada a mitos ancestrales, de los cuales el artista se ofrece como medium de la irradiación inmemorial de las primigenias emociones humanas y del asombro con que estos rostros parecen interrogarnos. Adolfo Vázquez Roca, un gran amigo. Yo empecé a caminar y mi madre me llevaba a todos los museos posibles. Y empecé a observar color, forma, pinturas en general. Me llevaba a conciertos. Entonces había una situación de tener una apreciación estética y que había algo importante siempre que recibir de grandes artistas, ya sean pintores, escultores, músicos en general. Y poco a poco empecé a practicar, a experimentar con diversos materiales. Hacía volúmenes en madera, me hacía mis juguetes. Creaba elementos lúdicos también. Pero luego empiezo a adscribirme a una situación de qué me habría de pasar si yo continúo por ese rumbo, por esa senda de investigar en respecto del arte. Y mi interés está en la música y no la desarrollé completamente, sino que hay un interés bastante autodidacto, ¿no? Y es básico, no es tan complejo, pero ha sido muy entretenido compartir con eso. Y luego me hice un cuestionamiento de esos que uno empieza a tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones me llevaron a mantenerme en ejercicio del arte en general.
empecé a asistir a clases de pintura, estando en Santiago, en mis talleres de colegio también, que siempre me incorporaba a los talleres de artes plásticas, ¿no? Y talleres que eran extraprogramáticos, entonces producíamos muchos murales. Y tuve excelentes profesores en cuanto a la motivación, por lo demás. Y desde ahí no me he detenido haciendo esto que me interesa. Una situación de práctica con respecto de los materiales y producir en torno al color, la línea, diferentes pigmentos, volumen, a través del metal, a través de la madera, a través de la piedra. Y eso me ha permitido ir investigando una forma de expresión personal también, ¿no? Investigando y teniendo como carácter un lenguaje personal. Y cuando aparece a los 15 años, a los 20 años, a los 25 años, en diferentes de mis trabajos, en diferentes instancias de mi trabajo. Y hoy en día siempre me sorprendo después de una relación con los materiales, aparece esa fusión de continuidad en un lenguaje que es muy particular, que me sorprende. Que si bien son universales, también son de una cosmogonía local. Yo vivo en Valparaíso, o nací en Valparaíso, entonces hay una inquietud bastante impresionante, sorprendente o maravillosa de estar aquí. De estar aquí en Valparaíso y ser parte de su entorno, también me ha ayudado a describir lo que he podido expresar a través de mi trabajo. También las posibilidades económicas de uno para poder hacer una muestra completa, tan solo pedir una sala, sino que muchas veces tiene que ver con la producción completa, ¿no? Uno hace obra, pero de pronto tiene que ver con la instalación y llegar al espectador con un trabajo bastante oneroso, por así decirlo. Sí. Me siento muy bien porque personas han hablado muy bien de mi trabajo, se expresan muy bien de mi trabajo. Y quienes han conocido mi trabajo me lo han agradecido. Y yo le agradezco a la vida haberme permitido esto, el haber logrado hasta un punto, algo que hasta ahora ha sido un viaje, una navegación a través de experimentar, de aprender, de ir escribiendo, ¿no? Un texto. Y eso ha estado enriquecido con las opiniones de diversas personas. Somos artistas, no somos técnicos en construir proyectos. Y nuestros proyectos son más bien de ejecución, son directamente. Entonces, ahí es donde a nosotros, por lo menos en nuestro país, no se nos ha apoyado con respecto de tener asesorías en donde uno le puede presentar una idea a alguna persona que está en relación de la construcción de proyectos que son para la participación de todos, principalmente, o enriquecernos en general los que estamos haciendo de un país o una América o este planeta un estado de convivencia dentro de lo que significa vivir en dignidad. Y esas apreciaciones en participación prácticamente no existen en forma completa, ¿no? Hay atisbos de eso. Muchas veces son pequeños destellos fugaces, ¿no? En donde tú tienes participación, pero no trasciende más allá de eso. No hay continuidad. Entonces,
es difícil poderse mantener económicamente a través de lo que uno hace. Más bien uno tiene que tratar de buscar quizás muchas veces otra manera de sustentarse con otras actividades, incluso haciendo clases, quizás haciendo algo un poco o algo más comercial de lo que uno está haciendo, ¿no? Una investigación. Yo necesito una sala y yo tengo un material amplio y quisiera compartirlo. Y en eso exista no una subvención, pero sí a través de ser incluido en diversas formas. Este diverso espectro de elementos que tiene mi trabajo en este caso, ¿no? Yo también escribo, he hecho inclusión, he sido incluido en algunas revistas en la Universidad Católica de Valparaíso y con imágenes al interior de mis acuarelas, de mis óleos, mis extractos de nogal, que muchas veces son situaciones muy importantes, ¿no? El hecho de que esté incluido en la parte literaria, creo que ahí hay una amistad entre la literatura y la pintura. Entonces ha sido, creo, una continuidad muy lenta, sí, por lo demás. Me gustaría tener una continuidad para poder tener el ejercicio incluso de que justamente esas remuneraciones sean permanentes para poder tener un trabajo de investigación más amplio. Y quizás así compartir experiencias con personas interesadas en este desarrollo, esta investigación de las diversas técnicas, ¿eh? Y eso sería valorable. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, César. Muchas gracias.